El majestuoso Teatro Nacional, con sus tablas de madera pulidas por el tiempo y consagradas por décadas de historia, se alzaba como un altar sagrado para la danza. Para cualquier alma que soñara con el ballet, pisar ese escenario era un acto de profunda reverencia y, a la vez, de un temor sobrecogedor. Pero para Luna Campos, aquel lugar no era solo un teatro, era el crisol donde su sueño más anhelado se enfrentaría a su destino, en un silencio tan profundo que solo ella podía comprender. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Luna había llegado a este mundo envuelta en una quietud absoluta. La sordera profunda y el mutismo eran las murallas inquebrantables de su existencia. Un castillo de silencio donde, paradójicamente, había descubierto un lenguaje universal, el movimiento. Desde sus primeros años, la música se le manifestaba de una forma única, trascendiendo la barrera del sonido. No la percibía con los oídos, sino con cada fibra de su ser. Sentía las vibraciones telúricas del bajo, resonando en el suelo bajo sus pies. Observaba el ritmo intrínseco en el parpadeo hipnótico de las luces, y la melodía le vibraba en los latidos rítmicos de su propio corazón. Su cuerpo se convirtió en su voz, y la danza, en la más sublime de sus canciones. A sus 19 años, el talento de Luna era incuestionable, una fuerza de la naturaleza. Poseía una técnica impecable, forjada a través de una disciplina férrea y un compromiso inquebrantable, y su expresividad era tan intensa que dejaba sin aliento a quienes tenían el privilegio de observarla. Isabel, su mentora y una ex bailarina de renombre, creía en ella con una fe ciega, una convicción que rayaba en lo absoluto. Fue Isabel quien, con su insistencia y su fe inquebrantable, la convenció de presentarse a las audiciones para la prestigiosa Compañía Nacional de Danza, un sueño que para muchos parecía inalcanzable. El día de la audición, el backstage del teatro era un torbellino de emociones, nervios a flor de piel, ambición desmedida y una competencia palpable. Luna se sentía como una intrusa en tierra extraña, una observadora silenciosa en un mundo ruidoso. Mientras las otras bailarinas se aislaban con sus auriculares, repasando mentalmente sus coreografías con la música como guía, Luna se sumergía en su propia quietud, concentrándose en el ritmo constante de su respiración, sintiendo la vida pulsar dentro de ella. Cuando el número 47 fue anunciado, Luna subió al escenario con una mezcla de determinación y ansiedad. Frente a ella, en la penumbra del patio de butacas, una larga mesa albergaba a 3 figuras imponentes. En el centro se erguía el maestro Julián Figueroa, una leyenda viviente en el mundo de la danza, un coreógrafo cuyo genio solo era equiparable a su reputación de hombre cínico y despiadado. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían poseer la capacidad de despojar a cualquier bailarín de hasta la última pizca de confianza. Número 47. Su nombre y la pieza que va a interpretar. Resonó una voz por el altavoz, gélida e impersonal. Isabel, quien la acompañaba como intérprete, se adelantó, su voz cargada de dignidad. Su nombre es Luna Campos, y ella es sordomuda. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa de los jueces, una onda de incredulidad. El maestro Figueroa se inclinó hacia el micrófono, su voz teñida de escepticismo, casi de burla. ¿Sordomuda? ¿Es una broma? ¿Cómo demonios piensa bailar si no puede oír la música? Maestro, ella siente la música, comenzó a explicar Isabel con una urgencia en su voz. ¡Tonterías!, la interrumpió Figueroa sin piedad. La danza es la manifestación física de la música. Sin oírla, es solo gimnasia. Esto es una pérdida de tiempo. Gracias, número 47. Siguiente. Las palabras, crudas y despectivas, cayeron sobre Luna como un golpe físico, un impacto que le robó el aliento. Vio la expresión de desolación en el rostro de Isabel, el gesto de desdén en los jueces. Sintió la vibración de la palabra siguiente en el suelo, una sentencia final, rechazada. Ni siquiera le habían concedido la oportunidad de moverse, de mostrar su arte. El sueño, tan palpable momentos antes, se rompía en 1000 pedazos antes de haber podido siquiera empezar a soñar. Con el corazón destrozado, Luna se dio la vuelta para marcharse, la humillación quemándole el alma. Isabel, una mezcla de furia y desolación, la siguió de cerca. Pero mientras descendían las escaleras del escenario, Isabel se detuvo abruptamente. La injusticia era demasiado flagrante, demasiado dolorosa para ser aceptada sin más. Se giró,
y con una audacia nacida de la desesperación, se dirigió de nuevo a los jueces, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Maestro Figueroa», llamó, su voz vibrando en el teatro silencioso, «le pido solo 2 minutos. 2 minutos de su tiempo. Sin música. Solo déjenla bailar. Si después de eso sigue pensando que es una pérdida de tiempo, nos iremos y no volveremos a molestarlo». Figueroa pareció irritado por la interrupción, su rostro una máscara de fastidio. Estaba a punto de negarse rotundamente, pero algo en la mirada desafiante y desesperada de Isabel, o quizás una pizca de curiosidad inusual en su alma cínica, lo detuvo. Soltó un suspiro de resignación, casi de aburrimiento. 2 minutos, ni un segundo más. Pero que quede claro que esto es un circo. Isabel corrió hacia Luna, y con un lenguaje de señas rápido y apasionado, le explicó la situación. Los ojos de Luna, que aún brillaban con lágrimas no derramadas, se encendieron con una última chispa de determinación. Asintió, su espíritu indomable resurgiendo. Volvió al centro del escenario, un punto solitario en la vastedad del teatro. El silencio era absoluto, denso. No había piano, ni violines, ni el ritmo pulsante de una pista pregrabada. Solo el sonido de su propia respiración agitada y los latidos frenéticos de su corazón. Cerró los ojos por un instante, no para escuchar, sino para sumergirse en el pulso de su propia alma, para sentir la música que residía en su interior. Y entonces, Luna Campos comenzó a moverse. Lo que sucedió en los siguientes 2 minutos no fue simplemente danza, fue una revelación, una especie de milagro manifestado en carne y hueso. Sin el ancla de una melodía externa, Luna no interpretó la música. Luna se convirtió en la música. Su cuerpo era el instrumento más afinado, y su alma, la compositora de una sinfonía invisible. Dale like, suscríbete y comparte. Cada movimiento era una nota, un matiz en una obra maestra silente. Un giro lento y cargado de dolor se transformaba en un adagio melancólico de violonchelo. Un salto explosivo y liberador se convertía en un crescendo apoteósico de metales. Sus brazos se extendían en el aire, dibujando melodías invisibles, mientras sus manos temblaban con una expresividad conmovedora, narrando una historia de anhelo y desesperación profunda. Se podía ver el ritmo intrínseco en la contracción y relajación de sus músculos, la armonía fluida en cada una de sus transiciones. Su rostro era un poema viviente, un lienzo de emociones. Expresaba la alegría vibrante de un allegro, la tristeza desgarradora de una marcha fúnebre, la furia contenida de un fortísimo. No estaba interpretando una pieza preestablecida, la estaba creando en ese mismo instante, una sinfonía silenciosa nacida de su dolor más profundo, de su esperanza inquebrantable y de su espíritu indomable. En la mesa de los jueces, la atmósfera había sufrido una metamorfosis radical. El desdén inicial se había transmutado en un asombro reverente. Los otros 2 jueces estaban boquiabiertos, sus expresiones una mezcla de incredulidad y admiración. El maestro Figueroa, el hombre que creía haberlo visto todo, se había inclinado hacia adelante, sus ojos fijos en la figura solitaria que danzaba en el escenario. Su fachada cínica y despiadada se desmoronaba lentamente con cada movimiento de Luna, revelando una vulnerabilidad inesperada. El final de su pieza fue devastador en su intensidad. Luna cayó de rodillas, su cuerpo convulso en un sollozo silencioso, un final tan potente y resonante como el último acorde de una gran orquesta. Y luego se quedó inmóvil, solo el ascenso y descenso de su pecho como la única percusión en el vasto y conmovedor silencio del teatro. Nadie habló, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la magia de aquel instante. Finalmente, Julián Figueroa se levantó, su movimiento lento y deliberado. Caminó hacia el borde del escenario, sus propios ojos brillando con una humedad que no había sentido en años, una emoción que lo conmovía hasta lo más profundo. Miró a Luna, que seguía arrodillada, una imagen de vulnerabilidad y poder al mismo tiempo. «En mis 40 años de carrera», dijo Figueroa, su voz ronca por la emoción contenida, y se aseguró de que Isabel tradujera cada palabra con precisión. «He escuchado las sinfonías más hermosas, he trabajado con los músicos más virtuosos, he pasado mi vida creyendo que la música era algo que entraba por los oídos. Pero usted, jovencita, me ha enseñado que estaba equivocado». Se dirigió a sus compañeros jueces, con una nueva luz en sus ojos. «Hemos estado buscando a un bailarín que pueda interpretar la música,
Y frente a nosotros tenemos a alguien que es la música. Se volvió de nuevo hacia Luna, su voz ahora cargada de una humildad sincera. Le pido disculpas. Mi arrogancia casi nos priva de presenciar un talento como el suyo. La rechacé porque no podía oír. Y la verdad es que yo era el que estaba sordo. Con un gesto que dejó a todos atónitos, el gran maestro Julián Figueroa subió al escenario, un acto sin precedentes. Se acercó a Luna, se arrodilló frente a ella y con una reverencia que nunca antes le había ofrecido a nadie en su ilustre carrera, le tomó la mano, un gesto de profundo respeto y admiración. Luna Campos, dijo, mirándola directamente a los ojos para que pudiera leer sus labios, su voz clara y cargada de significado. Bienvenida a la Compañía Nacional de Danza. La historia de la audición de Luna no tardó en convertirse en leyenda, un relato que se transmitía de boca en boca con asombro y admiración. No solo fue aceptada en la prestigiosa compañía, sino que se alzó como su estrella más brillante. Figueroa, profundamente inspirado, creó una coreografía especial para ella, una pieza revolucionaria interpretada en completo silencio, que fue aclamada unánimemente en todo el mundo. El público, conmovido por su arte, aprendió a escuchar la danza de una manera completamente nueva. Cerraban los ojos y sentían la vibración en sus asientos, una conexión visceral. Se concentraban no en lo que oían, sino en lo que veían y sentían, trascendiendo las limitaciones de sus sentidos. Luna les enseñó que la música no se limita a las ondas sonoras. Es una emoción universal, una historia contada sin palabras, una conexión profunda. Es el ritmo inquebrantable del corazón humano, un ritmo que todos, sordos u oyentes, compartimos en nuestra esencia más profunda. Luna nunca pronunció una palabra, pero su mensaje resonó más fuerte que cualquier grito, más allá de cualquier barrera lingüística. Demostró que las limitaciones más grandes no son las físicas, sino las que construimos en nuestra propia mente, los prejuicios y las barreras autoimpuestas, y que a veces, en el más profundo de los silencios, se puede encontrar la música más hermosa y emocionante de todas, una sinfonía que resuena en el alma. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.